Para mí es un alto privilegio estar con ustedes y quisiera que en este momento, antes de elevar oración al Señor, podamos ver este breve video que algunos creo que lo han visto, pero la intención no es crear un aspecto educativo con él, sino notar las implicaciones de un manejo incorrecto en la dinámica de transformación de nuestros hijos. Así que vamos a mirar este pequeño video y luego iniciamos orando al Señor y entregamos este tiempo. Amén. Por que você está chorando, Cecília? Porque eu quero um marido. Mas marido é só para adulto. Criança não tem marido. Eu vou arrumar um marido. Por que você arrumou um marido? Eu vou. Mas criança pode ter marido? Eu vou arrumar. Pra onde você arrumou um marido? Eu vou lá na minha escolinha. Por que você quer um marido? Porque eu quero. Mas criança pode ter marido? Quero. Quero. Você quer? Mas você é criança. Eu vou arrumar um marido pequenininho. Mas criança só tem papai e mamãe. Vou arrumar um marido desse tamanhozinho. Mas pra que você quer um marido? Eu quero, ué? Eu quero um marido, ué? Pra que serve um marido? Não, pra me namorar comigo. Pra namorar comigo. Mas você não tem o papai e a mamãe? Eu vou ficar pra trás. Você vai ficar pra trás? Ah, Por quê? porque eu não tenho marido. Uau. Mas pra que você quer marido? Não quero. Você já não tem o papai? Não, eu tenho marido. Você disse meu pai é seu marido e agora eu vou marido pra mim. E eu vou ficar pra trás. Mas o papai é marido da mamãe e é seu papai. Eu vou ficar pra trás. Por quê? Porque você trabalha com meu pai é seu marido. E eu não tenho marido de jeito nenhum. O que é marido? O que significa marido? Marido? Mas o que é marido? Não sei. Marido é marido das mães. É marido. Eu disse que eu não tenho marido. Você vai deixar eu filmando? Causa risa, pero eso es algo tremendo. Vamos a elevar oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de ti, entendiendo que tú eres el dueño de nuestras vidas. Y venimos, Señor, para aprender de ti. Queremos escuchar tu voz en medio de la voz. Que tu voz fluya en nuestras mentes y corazones, produciendo el impacto que te ha propuesto para cada uno. En este lugar, Señor, presentamos nuestros corazones a ti, rogándote, Señor, que de la manera que tú desees, Padre, ministre nuestras vidas, sanando nuestros corazones de toda herida del pasado y levantando hombres y mujeres que representen los principios del reino en nuestro seno familiar. Gracias por esta oportunidad. Tus manos de amor nos encomendamos. Señor, me declaro incapaz de poder presentar este tema si no es a través de la guianza y el poder de tu Espíritu. Por lo tanto, me rindo a ti para que pongas palabras de poder, palabras de autoridad, palabras de edificación, palabras de amor que glorifiquen tu nombre y edifiquen a tu pueblo. Gracias. Gracias por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a compartir el tema. Cuando tratamos temas difíciles y embarazosos, realmente para mí no son ni difíciles ni embarazosos, porque lo veo como tan natural y deberíamos, todo pastor, toda pastora debería de ver esto como algo natural, porque nos toca formar la vida de muchos seres humanos que forman parte de un seno familiar. Por lo tanto, para nosotros estos temas son fundamentales en nuestra dinámica didáctica, en nuestro trabajo de la formación o transformación a través de los principios bíblicos. Yo no sé cuánto los que estamos acá al ver este tema
de la niña, se dan cuenta qué es lo que ocurre. Y yo voy a hablar específicamente de algo que muchas veces los padres no tenemos presente en el proceso cuando formamos nuestros hijos. Lo primero que observamos es que hay una niña que tiene una conexión con su padre de forma natural. Una niña se conecta con papá, y vamos a hablar un poquito para explicar qué ocurre acá. Cuando la bebé o el bebé llega a mamá, mamá se convierte en su mundo interior. Mamá es todo lo que significa seguridad, lo que implica inclusive su subsistencia a través del contacto para poder alimentar la bebé o el bebé. Y estos niños se conectan tanto que se arma una unión simbiótica entre la madre y los niños. De hecho, muchos problemas tenemos porque la madre, conectada de forma simbiótica con el niño, muchas veces descuida su papel que era anterior, que era ser esposa. Y eso crea cierta crisis, ¿verdad que sí? Entonces cuando la madre reconoce que tiene otro rol, que no solo es madre, sino también esposa, debe regresar al marido. Pero ¿qué pasa para ese bebé? Para el bebé entonces mamá significa el hogar, la parte íntima, pero papá representa el mundo exterior. En la mentalidad del bebé, papá es el mundo exterior. Por lo tanto, papá debe de llegar a la casa, interactuar con el bebé, bañándole, ayudando a la esposa a los asuntos de quehaceres y sobre todo participando en la alimentación a medida que va creciendo. Eso permite que el bebé o la niña tenga destreza para enfrentar las personas extrañas que va a encontrarse en la vida, porque papá es su entrenador. Y cuando usted ve a un niño que llega por primera vez a la escuela y le hace una crisis, significa que papá no cumplió su rol de transferir esa habilidad a su niño. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Ok, en ese sentido, entonces, partimos a decir que lo primero que la niña hace es descubrir que papá es diferente a mamá. Y papá es su primer amor. Si fuese un varón, el varoncito pegado de mamá descubre que mamá es el amor de su vida y se conecta a mamá. Pero la niña se conecta ¿con quién? Con papá. Es su aprendizaje natural. No es malo, es algo natural, innato, que la va a capacitar o habilitar para ella poder enfrentar a los hombres. Entonces cuando ella ama a papá, descubre en su crecimiento que papá es papá, y por lo tanto hay otros niños que se parecen a papá pero son diferentes, y entonces hace una transición. Esa transición ocurre alrededor de los 8 o 9 años. Si el niño o la niña no hace la transición a los 8 o 9 años de regresar a su propio sexo para aprender y tener una identidad definida, entonces para el varón se llama complejo de Edipo. Un apegamiento enfermizo con su mamá. Enamorado de mamá, no supera su enamoramiento y al final termina en un enganche inadecuado y malsano. Si es la hembra, se conecta con papá de manera inadecuada y al final termina teniendo un complejo que se llama complejo de Electra. Ese complejo de Electra hace que la niña se enamore tanto de papá que al final termine confundiendo sus sentimientos a medida que crece. ¿Me doy a entender? Entonces, si observamos el video, descubriremos que la niña estaba en su proceso natural de ver a su papá como aquella persona a quien ella tenía que decirle a su mamá: mi papi es, diga conmigo, mi papi es mío. ¿O cuántos no han tenido hijos pequeñitos? ¿No se dan cuenta que la hembrita pelea con mamá y se le pone en el medio porque su papá es de ella? Eso es lo que la niña estaba haciendo, pero mamá, al transferirle la información, no tuvo el cuidado de manejar la edad de la niña. Así que le robó a la niña algo que naturalmente la niña debió de ir absorbiendo y aprendiendo con mamá. Y cuando le digo a la niña: tu papi es mi marido, la niña dijo: yo entonces no tengo marido, estoy quedada. Porque le quitó algo que ella necesitaba. No sé si me estoy dando a entender. Ok, una pregunta ahora. ¿Cuántos lo vieron así como yo lo dije ahora? O sea, es el secreto de la parte. Es en una transición donde entendemos cuál es el problema que estamos evidenciando. Ahora bien, aquí estamos hablando de padres e hijos. Y yo soy invitado a tratar un tema que de forma magistral, nuestro amado hermano Irán, un pastor de familia junto a su esposa, trabajaron de parte de Dios
y han hecho, yo digo así, han entregado un material que se convierte en un instrumento de Dios para, añadido a la palabra, caminar para volver a reencontrar el camino original en el cual Dios estableció el modelo de familia. Este es un recurso de Dios para invitarnos a nosotros a repensar el tema y comenzar a colocar la palabra en el lugar que corresponde de acuerdo al modelo que Dios había establecido en la tierra. Aquí observamos rápidamente que en el modelo divino se trabaja exactamente con una estructura donde los padres se convierten en los principales responsables de la transferencia de información hacia los hijos, los cuales deben de prepararse conforme al modelo de la palabra de Dios. Y yo pregunto en esta mañana, ¿dónde se encuentra la palabra de Dios en nuestros propios hogares? En función de entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, es un instrumento de Dios poderoso, porque conectado con la fuente producirá transformación en la vida de aquel que se expone. De manera que si la palabra de Dios no tiene un protagonismo en mi sistema familiar, yo estoy teniendo una doble identidad, porque llego a la iglesia a escuchar un mensaje que no he encarnado, y sobre todo estoy dejando a un lado la palabra que Dios me delegó como instrumento esencial para formar la mentalidad de nuestros hijos. Basado en esta verdad, observamos aquí, sigue avanzando, que eso no va, varón, ¿sí? Eso, ok, párelo ahí. Basado en la verdad, observamos lo siguiente, vaya conmigo al verso 19. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa. Voy a explicar lo siguiente. En la mente de Dios no está el que solamente instruyamos a nuestros hijos con principios. Lo principal de la instrucción a nuestros hijos va a depender de la integración de nuestra propia vida como modelo. Por eso lo hice leer el 19, porque sin el 18, el 19 no tiene sentido. Vamos al 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras, ¿dónde? ¿Quién? Y entonces la ataréis. ¿Con quién está hablando? Con los padres. Le está diciendo a los padres, esta palabra encárnala en tu corazón y en tu alma, para que tu alma, la perspectiva almática y sensual, quede sujeta a la verdad de la palabra, porque el Hijo de Dios no vive de acuerdo a emociones ni sentimientos, sino a los principios eternos que lo sostienen. Un hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios operará conforme a esa verdad que corre como un río en su vida, porque estará lleno de un depósito divino. ¿Para qué? Para lograr la razón de ser de por qué Dios le dio un niño. Cuando Dios nos da el niño, nos está diciendo que nos habilitó para esa encomienda, porque no todos son padres. Pero es importante también hablar aquí del punto de la perspectiva de lo que significa la deuda existencial. ¿Qué es la deuda existencial? Todo ser humano tiene una deuda existencial con sus padres. Esa deuda existencial implica, desde la perspectiva humana, que usted y yo venimos de padres, y por lo tanto solo la podemos pagar teniendo hijos y devolviéndoselo como nieto. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos y le devolvemos a nuestros padres nuestros hijos como nietos, tenemos la oportunidad de que nuestros hijos conozcan la perspectiva correcta y sana de nuestros propios pasados cuando éramos niños, y es el abuelo y la abuela los encargados de transferir esa historia. ¿Me estoy dando a entender? Voy muy rápido, está terminando el tiempo ya. Ahora el texto bíblico está diciendo lo siguiente. Nos dice que cuando tenemos esta palabra en nuestro corazón y en nuestra alma, entonces ella será una señal. Esa señal implicará que con mi vida yo estaré hablando. Nosotros comenzamos a hablar en nuestra vida por la palabra, porque ¿quién es la palabra? Cristo. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en el modelo de Jesucristo, entonces nuestras vidas comienzan a enviar el mensaje de Dios a un mundo distorsionado que ha perdido la perspectiva y que ha colapsado en todos los sistemas. Entonces vivimos de acuerdo al reino.
Vivir en el reino de Dios significa superar las esferas ideológicas, vamos a decirlo así, las esferas de los títulos de las eclesiologías. Significa exactamente convertirnos en un agente de Dios para representar a través del poder del Espíritu lo que la palabra nos invita a vivir. Entonces, poniendo por obra la palabra, nuestros hijos seguirán nuestro ejemplo, no lo que nosotros le hablamos. ¿Me doy a entender? Ahora vamos al 19. Y en el 19 nos dice cuando nos sentemos en nuestra casa. Pero cuando un padre llega a la casa, el padre no llega a la casa cuando tocó la puerta y entró. Muchos padres llegamos a la casa y no hemos llegado porque estamos conectados con el televisor, conectados con el internet, conectados con cualquier cosa, menos con los integrantes de la casa. Así que si llegó y no le importó saber el corazón de sus hijos, entonces ese padre no llegó, no ha llegado. Ahora tenemos un problema. Yo le voy a decir la verdad, el modelo divino es el que yo creo. No importa las esferas ideológicas, pensamiento filosófico. ¿Qué significa filosofía? Filo significa amor y Sofía significa sabiduría. Una gente que ama de manera inadecuada el conocimiento es una persona equivocada, porque la filosofía humana se opone a la verdadera sabiduría que viene de Dios. Por lo tanto, si yo creo en el modelo divino me dice que el hombre es responsable de ser el individuo que integra, protege, provee y conduce el seno familiar hacia el propósito de Dios. Ese asunto de que la madre se ve potencializada por un ambiente de competencia. Yo recuerdo que una vez en una universidad de Costa Rica me invitaron a dar una materia sobre género, y cuando estaba investigando el tema descubrí lo siguiente, y es que la palabra género fue creada o inventada o tomada de manera inadecuada con el propósito de traernos lo que hoy tenemos empaquetado. Así que género era simplemente para decir género ¿qué? Homosexual, lesbiano. Es esa la intención. Por eso tu cédula de identidad no dice género, dice sexo. Así que cuando lo descubrí, yo preparé a todos los que estaban ahí estudiando y le dije, cuando venga la doctora a traerle toda la basura que va a traer, estén listos por la palabra para que le digan, este es el modelo divino. El texto nos dice que no solamente cuando llega a la casa te conectas con tus hijos, sino que cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces observemos, ¿dónde hemos perdido nosotros la perspectiva? En un momento de la historia, los padres se dejaron engañar por el sistema, que crea falsas necesidades para empujarnos a salir del contexto donde Dios nos estableció. Las falsas necesidades son pujantes y nos hacen ver incompletos, nos hacen sentir insatisfechos y nos hacen volcarnos tras una carrera del celular nuevo que salió, de la televisión pantalla plana de que si yo qué, con ancho que yo cuánto, y comenzamos a caminar, y como no nos da el presupuesto, mi amor, soltemos a los muchachos que tienen 4 años y 5 y vete al trabajo que nos va a dar más beneficio. Y perdieron la perspectiva de Dios, porque en vez de enfocarse en que Dios está primero, que Él es la esencia, no primero por situación de orden, sino que Él es la realidad que nos sostiene. Entonces cuando vemos a Dios como tal, ya nosotros no estamos priorizando de acuerdo al mundo. Nuestros hijos ocupan el primer lugar. Y sabemos que cuando nuestros hijos como esposos, como padres, nosotros los conducimos, estamos conscientes que no lo conducimos por nuestra fuerza, sino porque Dios nos ha investido para nosotros poder guiarlo en el camino de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que nuestros hijos están recibiendo antes de acostarse? ¿Qué estamos dándole a nuestros hijos cuando se levantan? Me hacen preguntas, ¿qué voy a hacer con mi hijo que está metido en la pornografía en el internet? Y yo le digo, ¿y qué tú le estás dando? Porque hemos dejado relegado todo. El sistema educativo surge como una alternativa para encontrar un padre sustituto que ayude en la formación académica. Ahora yo le voy a decir esta palabra, apúntela, grábela y escríbala. El sistema educativo que tenemos es un sistema opresor de la inteligencia humana. ¿Se capta eso? Amén. ¿Cuánto me queda? Esto es por minuto. Es un sistema opresor. ¿Por qué?
Y se ha descubierto científicamente, un niño entra con una capacidad intelectual altísima a la escuela y le dicen, no, es por aquí, es esto, solo aquí, solo allá, solo acá. Y si tienen que decirlo como dice en el libro, y nos quitan hasta la creatividad, nos roban todo, y a los 4 años de educación sabemos menos que lo que habíamos tenido cuando iniciamos. Wow, tremendo. Porque si la gente no sabe que el sistema educativo es para crear mano de obra, por eso todas las profesiones son para ser esclavos. ¿No se oye? Amén. Se oye. El modelo divino es encontrar ese punto de equilibrio donde la palabra sea la respuesta a nuestros hijos. Que nuestros hijos, cuando confronten la mentira, conociendo la verdad, lo libertará de todo tipo de influencia y de filosofía equivocada. Amén. Es el secreto. No es lo que dice la palabra, conoceré la verdad. La verdad será libre. Entonces si conozco la verdad como padre y le transfiero esa verdad a mis hijos, cuando mis hijos lleguen entonces a enfrentar la universidad, a enfrentar el sistema educativo colapsado, que ha traído más basura que otra cosa buena y que ahora mismo se prepara con un programa para colapsar todos los colegios privados, y tiene que anticiparse, tiene que entender lo que está pasando. Así es. Ese dinero no es el 4%, no camine como camina el mundo, engañando. Es un dinero que viene de fuera, que está inyectado con un propósito global. La intención es colapsar lo privado para que nadie tenga derecho a educar a sus hijos. Solamente una educación totalmente depravada. Así es. Wow. Ahora la pregunta que estamos haciendo nosotros. La pregunta, ¿cuál es nuestro papel como padres? Vamos al libro. Entonces, vamos a darle los temas embarazosos. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar en las edades más tempranas de nuestros hijos. Comencemos a transferirle a ellos lo que ellos necesitan aprender para que esto lo habilite en cada etapa de su vida a enfrentar el error con la verdad. Pero esta verdad que nuestros hijos experimentarán, vivirán en carne propia, porque papá y mamá le enseñarán cómo se lleva a cabo ese principio. Observamos entonces que si los hijos comenzamos a educarlos temprano, cuando tengan 5 años estarán habilitados para saber palabra de Dios. Y la palabra de Dios producirá una sabiduría por encima del común. ¿Sabe por qué la palabra no está en nuestros hogares? Porque nos engañaron. Y cuando llegamos al Evangelio nos dijeron que nos íbamos a volver locos. Porque no quieren que ese libro nosotros lo estudiemos. Y hay que retomar la palabra y volver al modelo original. Lo segundo que observamos aquí en el libro, una propuesta, es tomar la iniciativa en un conversatorio con nuestros hijos. Cuando hablamos de tomar la iniciativa, estamos diciendo que muchos padres, por falta de ignorancia, por situaciones críticas, no han podido acercarse a sus hijos adecuadamente, y al final terminan con un muro levantado que impide su acercamiento. Si no estás conectado con el corazón de tus hijos, al final lo perderás. Si no estás entendiendo los cambios que experimenta, al final tú quedarás como un extraño. Cuando entra el proceso de adolescencia, nuestros hijos se desconectan del sistema familiar. Y les voy a decir la razón. ¿Sabe cuál es la razón? Porque se sienten rechazados por nosotros al no ser comprendidos. Hay 2 etapas del ser humano que no son comprendidas. Una es la adolescencia y la otra es la ancianidad. Unos son manejados incorrectamente y otros son abandonados. Porque no hemos aprendido y no hemos codificado correctamente la transición. Por eso tenemos hijos de 30 años y le seguimos diciendo, mi niño tan lindo con 30 años en los bigotones. No puede decirle niño a un hombre, porque nosotros no digerimos que es una transición. Se nos pasó volando. Tuvimos una crisis grandísima cuando el niño por primera vez, haciendo un ensayo para ser adulto, nos dijo, mamá, esa ropa no me gusta. Rebelde, deja que venga tu papá. No lo entendiste. Nosotros somos con quien ellos van a ensayar. Ellos van a decir por primera vez que el cerebro ya lo están comenzando a usar para ellos pensar propiamente como ellos consideran. Ellos necesitan el ensayo y necesitan la apreciación, y nosotros como padres cuidar de andar con ellos. Mira, ahí va a tropezar y ahí viene el bla, y cuando se levanta, viste que tropezaste dolido, y entonces el muchacho va aprendiendo. Pero tenemos que tomar la iniciativa. Seguimos con el tercer punto.
el tema de la sexualidad. Ese tema maravilloso. Digo yo que cuando se vaya a hablar de sexualidad, nosotros los que manejamos las escrituras tenemos que entender que eso es un tema santo. Hay gente que cree que la santidad tiene que ver con otras cosas, pero la santidad es la totalidad del ser. Por lo tanto, la sexualidad es parte inherente de nosotros. De hecho, la sexualidad muere en la tumba. Así que cuando una persona ancianita que sí, que se intenta, no le dice la mano, hasta la mano, ¿por qué no se va a morir hasta que no le entierren? Solo se modifica con los años, pero sigue siendo un ser sexual. Esa es parte de la naturaleza. Ahora, en ese sentido, quisiéramos ver cómo nos propone el escritor varios aspectos vinculados a la sexualidad. Vamos a darle, varón. Siga, varón. Él propone, por ejemplo, que para los niños de 2 a 3 años, me pongo de este lado, creo que estoy tapando acá, ¿no? Debemos de enseñar los nombres correctos de los órganos sexuales a nuestros hijos. Los nombres correctos, porque en la calle aprenderán de todo y necesitan tener los nombres adecuados. El funcionamiento de sus órganos es parte esencial para poder entender la diferenciación entre el varón y la hembra. Mire que eso nos lo quieren robar, nos lo quieren quitar, y nosotros no estamos haciendo nada, porque como iglesia lo que queremos es estar metidos en otras cosas en vez de ocuparnos en lo que Dios nos colocó para que seamos agentes de cambio y transformación en nuestras vidas, para que sirvamos de modelo. No es para venir a transformar a nadie, es transformándonos nosotros que modelamos a Dios, y ellos nos buscarán porque lo que tenemos va a ser deseado. Ahora lo segundo que vemos aquí es que para niños de 3 a 4 años podemos enseñarle sobre la procedencia, de dónde vinimos. Dele al cuarto para que la unamos con la cuarta, con la tercera. Entonces, aprender que fuimos formados en contraste con el cuento de la cigüeña. A mí me contaron que había una cigüeña. Eso no Yo no sé si a ustedes le contaron eso. Sí, eso no existe. Nuestros padres nos dejaron ciegos. Sí. Y gracias a Dios, los muñequitos que vimos eran malos, eran malos. Pero no los vimos nunca malos. Unos muñequitos hasta diablo. Pero no los vimos malos. ¿Cuántos vieron? ¿Cuántos muñequitos? Montones de muñequitos. Yo vi uno que casi nadie lo vio, se llama ¡Babum! Ese muñequito tumbaba todo cuando hacía así. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos esos muñequitos, nuestros padres están dejándonos en el televisor. Mi mamá tuvo 13 de padre y madre. Así que mientras tanto ya iba colocando la rumba en la televisión mientras ella estaba ocupada. Se puede usted imaginar. Pero entonces no enseñaron nada. Y mi papá fue muy bueno, me sentaba en la pierna, me daba cariño. Hay pocos padres que hacen eso. Pero mi papá fue un modelo en ese sentido. Y después yo llegué a ser su pastor. Eso es una bendición grande antes de que muriera. Pero observamos que en el trajín de la vida tenemos que decirle a nuestros hijos de dónde vienen, porque ya el sistema está listo para decirle todo distorsionado. Entonces sigamos con el otro punto. Para los niños de 7 a 8 años ya puede dominar casi todo de tema, porque ahora mismo el sistema de internet está colaborando en destruir la mentalidad de nuestros niños, porque todo se hace a nivel pornográfico. Y doy este dato: República Dominicana era considerado hace unos 5 años atrás uno de los 5 países más explotados sexualmente de América Latina. Eso significa que hasta la publicidad, todo lo que se hace en Dominicana es promoviendo la sexualidad desenfrenada. Entonces pensemos un poquito, que vamos para atrás rápidamente. Cuando voy al Museo del Hombre Dominicano, yo le digo a la gente: usted quiere saber la historia de verdad, póngase al lado mío. Y mientras el otro va diciendo nosotros, orígenes, yo voy diciéndole: y esto significa esto y aquello, totalmente opuesto. La historia está falseada. Padre de la paz. Yo no sé quién está creyendo eso, por eso no entiende lo que es. Pero está bien, soltamos ese tema. El caso es que usted entra y en el Museo del Hombre Dominicano va a encontrar unos aborígenes. Entonces, ¿cuántos lo han visto? Amén. Y dentro de los aborígenes hay unos que tienen unas falditas. Esos que tienen las falditas eran usados para cuando se iban por un mes a cazar. Entonces ellos eran que llevaban todas las cosas y entretenían a los hombres allá. Por eso no se llevaban las mujeres, porque en un mes le iba a llegar el periodo y ellos querían evitarse eso. ¿A quién se llevaban? Al individuo que cargaba todo y que funcionaba para alegrarlos y al mismo tiempo hacer cosas que ya usted sabe. Desde ahí. Ahora luego observamos el Masisí y el Calembé. Una persona que por causa de su naturaleza del calembo
fue escogido desde pequeño para hacer grandes fiestas, múltiples colores, y entonces esa persona estará habilitado. Más si sí es hacia uno y Calembé es hacia otro. Y esa cultura, entrada en nuestra cultura, trajo lo que nosotros conocemos como Sanky Panky. Panky. Ese es el modelo de distorsión. Y todo lo que se promueve en Europa es sexual. Yo me estoy dando a entender. Amén. Imagínese usted entonces que nosotros tengamos la palabra de Dios para ayudar a nuestros hijos a tener un corazón saludable, para que nuestros hijos crezcan correctamente, y lo que están recibiendo por todos los lados es basura, desinformación, y al final terminan con un corazón dañado al lado de nosotros en la iglesia cantando a Dios el Padre. Ese es el punto. Seguimos. El autor propone que ya a esta edad los padres pueden ministrar la vida del niño con temas del romance. ¿Qué más dice? Amor, respeto, libertad, límites. Y aquí está la palabra clave: límites. Oye, si usted tiene un niño que llega a un lugar y acaba con medio mundo, usted no lo está amando. Porque los límites son la forma en la cual usted le dice al niño que él es especial para usted. El que no le pone límite a un niño terminará con un adolescente acabando con su vida. Por esa razón los niños tienen que ser manejados correctamente en un conversatorio, en una instrucción. Ahí viene la palabra disciplina y amonestación. La amonestación siempre es verbal. Y la amonestación trae dentro de ella misma la enseñanza de por qué se amonesta. La amonestación, entonces, yo la puedo traducir como un llamado de atención sobre una falta. ¿Qué es amonestación? Llamado de atención sobre una falta, y siempre es verbal. Ahora, el boche dominicano lleva un cocotazo y no lleva explicación. Eso no es amonestación. ¿Me doy a entender? Digo todo como dominicano, yo aquí, pobrecito que no. Pero entonces, porque nosotros no nos detenemos para decirle a este niño, ¿y por qué? Porque yo dije que no. Y entonces no lo estamos educando. Ahora, la disciplina es instrucción, es capacitar a nuestros hijos en las áreas débiles, es enfocarlo en lo que le falta para ir instruyéndole. Entonces, si nosotros disciplinamos a nuestros hijos, es porque nos sentamos con ellos para educarle con amor y decirle lo que le conviene y lo que no le conviene. Si nosotros no lo hacemos, entonces nuestros hijos están perdidos. Y al final, ¿qué modelo van a hacer? Van a imitar a sus amigos cuando lleguen a la adolescencia. ¿Por qué? Porque dije al principio, todo ser humano necesita ser aceptado. El problema de la pandilla es eso: un muchacho sin padre que lo ame, un muchacho que la sociedad lo rechazó, la pandilla lo está esperando con un código de familia para decirle: tú eres de nosotros y vamos a morir por ti. Ya se acabó ahí mismo. Primera vez se siente aceptado. Y necesitamos entender que nuestros hijos deben de saber lo importante que son para nosotros. Seguimos. Crear un ambiente favorable. Y los temas difíciles en ese sentido nos van a llevar a nosotros a entender que los temas favorables, los ambientes favorables, son creados en un ambiente doméstico donde papá y mamá son ejemplo, no tienen una doble vida. Entonces nosotros creemos en una falsa espiritualidad, como decía con la sexualidad. Creemos que ser espiritual es andar como una nevera, sin tener la mujer cintura, sin sentir que es femenina. Entonces, hermana, ¿cómo está usted? Como una nevera caminando, porque cree que es pecado convertirse en una mujer femenina. Hoy, ¿cómo Dios te hizo? ¿Cómo Dios te hizo? Entonces usted ve a las mujeres que andan como nevera. Entonces cuando usted sabe, los hombres la enamoran, la cautivan por la muela, decimos nosotros, por los piropos. Y entonces esa mujer se siente, wow, especial. Nosotros todos enamoramos a nuestras esposas. ¿Cuántas están aquí? Todas tuvimos que decirle algo. Y ella creer eso que le dijimos para decir, wow, este hombre es diferente. Porque le dijimos 2 o 3 cosas que a ella le agradó y le pasamos la mano por los cabellos y ya estaba derretida. Pero después que nos casamos dejamos de hacer todo eso. Todo lo que hicimos para conquistarla lo dejamos de hacer. Increíble. Tarán, tarán, ratatán. Se acabó todo. Impresionante. Ahora, si nosotros estamos hablando de eso, ahora, ¿qué significa la sexualidad? Un verdadero hombre espiritual es un gran amante. Significa que él tiene que saber que su esposa tiene capacidad para experimentar hasta 20 orgasmos en una sola relación. Entonces, viviendo eso, tiene que preguntarse seriamente: ¿estoy dedicando tiempo para conocer su sexualidad? Y la pobre mujer es 1, 2 o ninguno.
Porque no estamos acostumbrados a entender que si yo estoy en silicio, con el casco raspado, tirado, orándole a Dios, mi mujer viene y me dice, venga a cumplir su deber conyugal, tengo que ir a bañarme a atenderla para después volver al silicio. Así tiene que ser. Porque la Biblia me dice que no nos neguemos. Que cumplamos ¿qué? Diga conmigo, ¿cumplamos qué? El deber entonces no es deseo. El deber no es deseo. Y la sexualidad tiene 5 fases. ¿Cuántas son? 5. Deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Si una mujer no tiene deseo, tiene que cumplir su deber. Pero si ella es acariciada y manejada correctamente, aunque no tenga deseo, ella se va a excitar. Así que cuando yo obedezco la palabra, entonces yo soy bendecido, porque al obedecer tendré el mejor sexo ese día que yo me rendí y fui obediente. Ahora deseo y luego la meseta, que es el tiempo más alto. Y yo le digo a alguna mujer y dice, ¿y cómo es eso? Pues yo no sé cómo es un orgasmo, pues yo todavía no he descubierto. Yo tengo 9 años casada y yo no sé lo que... A mí me contaron y después dije, ¿qué disparate es esto? Pero el problema es que la sexualidad es parte inherente de nuestra naturaleza. Y Dios la hizo para que nosotros la disfrutemos en el orden que Él estableció. Ahora continuamos. Sigamos más rápido, ya yo creo que el tiempo ya me acabó. Siga, varón. Valores comunicados. Si la vida es hecha de valores, los valores ya se han ido perdiendo en la sociedad donde estamos. 30 años atrás la familia no es lo que es hoy. El respeto, Señor, eso se ha perdido de una manera impresionante. Ahora yo quiero conectar una palabra que me está llamando mucho la atención. Señor, tenemos que volver a... ¿Cuánto creen que hay que volver otra vez al original? Hay que volver al modelo de Dios, hay que volver a la palabra. Señor, hay que romper. Yo lo estoy proponiendo y la gente no me hace caso. Yo quisiera estar en una posición donde yo pueda trabajar y hacer temblar el sistema del mundo, regresando al modelo divino, pero todavía no me ha permitido el Señor llegar ahí. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros vivimos hablando de matrimonio. ¿Cuánto habla de matrimonio? Y le voy a decir, matrimonio no es la idea original de Dios. Matrimonio es una idea que ha sido usada para tergiversar el propósito del matrimonio verdadero. Y voy a explicar lo siguiente. En el sistema romano, la palabra matrimonio significa matri, madre, monio, función como madre. Y ahí está la otra palabra, que es la que hace el complemento del modelo de Dios, patrimonio. Patri es padre y monio es su función dentro del sistema. De manera que matrimonio y patrimonio son lo que trataban de hacer el modelo divino, de unirse un hombre a una mujer. Hay mucha gente casada que nunca se ha hecho uno. Así es. No sé si yo me estoy dando a entender. Sí, sí. Y yo pienso que desde una perspectiva espiritual la iglesia perdió el horizonte y dejó que un sistema mundano, carnal, diabólico controlara su mentalidad y nos formara para nosotros hacer declaraciones de maldición. Oye, estoy diciendo algo muy fuerte. Porque cuando llevamos una mujer y un hombre al altar y decimos el matrimonio, estamos delimitando en el mundo espiritual que ya ella no va a tener marido. Yo me di a entender con eso. Sí, eso está claro. Porque hay un peso cuando la palabra. Señor, tiene que enseñarme el número porque yo no sé cuándo me toca terminar. Seguimos avanzando, por favor. Los padres tienen que estar conectados. La Biblia nos enseña que el sabio escucha. Y los padres no están para ser consejeros, de estar hablando nada más con los hijos. Hay que escuchar. De hecho, el secreto de una buena consejería es escuchar. Si un terapeuta no escucha, tampoco es bueno. Porque cuando tú escuchas, el que está hablando te da herramientas para tú guiarlo. Sabrá dónde está su corazón cuando escuche cuál es la frecuencia en la que está sintonizado. De manera que si su lenguaje está corrompido, su lenguaje está distorsionado, al escucharle podrás llevarlo a la sintonía de Dios, hablando el lenguaje del reino, trayendo la palabra y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en ese sentido tenemos que decirle al Señor en esta mañana, perdóname.
yo no hice el modelo como tú querías. Y por tu gracia estamos sostenidos. Por tu gracia. Yo creo que el tiempo se acabó. Vamos a la pregunta si tienen alguna. ¿Eso es lo que me quiere decir? Ah, no, pues dime. Entonces, estoy chequeando todas las señas. Dígame a ver. Ah, sí. Que le gusta esa parte. Okay. Sí. Entonces, ¿qué hizo el modelo? Que tomó la palabra patrimonio y la tergiversó tanto que ahora patrimonio es la bicicleta, el carro, la casa. ¿Usted se da cuenta? Y distorsionó el modelo verdadero. Repítalo, por favor. Sí, cuando se habla de patrimonio, ahora patrimonio con el abogado en la mano y un papelito y hoja chiquita y letra chiquita, significa la casa, el carro, la bicicleta para ver cuánto tiene. Y ahora, para darle un golpe pero fuerte a la verdadera intención de la unión, que significa el amor incondicional de un hombre y una mujer que comienzan a darse el uno al otro. ¿Sabes qué? Dan lo contrario. ¿Sabes lo que están haciendo? Un contrato para renunciar a los bienes materiales. Eso es aberración al modelo divino. Un acuerdo prenupcial. Sí, eso es el lenguaje, En el lenguaje legal. Y eso está en contra del modelo divino. Entonces, cuando observamos este modelo distorsionado, descubriremos lo siguiente. ¿Dónde está la iglesia? Escúchame, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó con nosotros? Nos entretuvimos en nuestras diferencias. Hicimos teología, pero no la vivimos. Y nos convertimos en una religión igual que el judaísmo. Por eso es que yo veo en la Biblia que el sistema cristiano va a ser desmontado porque se volvió una religión. ¿Estamos captando eso? Al volvernos una religión, nos volvimos dentro de un grupo y no tenemos vida para dar. Por lo tanto, estamos a punto de colapsar junto con todo el sistema. ¿Se está oyendo? Ahora la pregunta sería, ¿y dónde estoy yo con mi familia? ¿Dónde están mis hijos? Terminemos ya, Aaron, démosle rápido. Simplicidad y honestidad sigan. Bondad y paciencia, termine. Oportunidad y una agenda para compartir con los hijos. Nosotros tenemos que integrar todo. Somos responsables delante de Dios de conducir a nuestros hijos, modelándoles en el camino, ayudándoles con amor a que den lo mejor de ellos, pero ¿sabe qué? Al final, entregándoselo a papá Dios, porque Él fue que lo dio. Porque nuestros hijos se irán de nuestra casa y ellos tendrán que cumplir esa encomienda que nosotros una vez cumplimos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y yo le pregunto a la audiencia, ¿por qué es justo obedecer a los padres? No me lo respondan todo de una vez porque me van a abrumar. ¿Por qué es justo? Es una pregunta que hay que hacerse. Obedecer en el Señor a vuestros padres porque es justo. ¿Por qué es justo? Anoche los estudiantes de maestría comenzaban a responder y todo lo que respondieron fue cierto, pero no dijeron el por qué es justo. Y es simplemente esto. Es muy sencillo. Es justo obedecer a nuestros padres porque nuestros padres también fueron hijos y obedecieron a los hijos. Dios nunca te va a demandar que hagas algo si Él primero no te da la plataforma para que lo hagas. Entonces es justo obedecer a nuestros padres. Y cuando nosotros hablamos de la honra, hablamos del elemento esencial de no exponer a vergüenza a nuestros padres con nuestros actos. Ahora bien, padres, no provoquéis a ira a vuestros ¿a quién? A vuestros hijos. O sea, me decían anoche, ¿eso quiere decir que el padre no puede pegar a irar? No está hablando del padre. Está hablando de que cuando el padre hace algo inadecuado, basado en una mala intención, en una mala práctica, en una falta de amor, el hijo acumulará ira en su corazón por no sentirse amado. Terminé. Ok, vamos a la pregunta si tienen. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Preguntas, comentarios. No tiene ninguno. Gracias, me siento. Comentario. Concerniente a
al tema de la educación sexual con los niños, hay un video de Un Paso al Frente de Colombia que lo están promoviendo producto a que el sistema educacional que se le está promoviendo a los niños es con la finalidad, como usted decía, de distorsionar por completo lo que es la educación sexual del niño y de esa responsabilidad de los padres y se la quieren atribuir a las escuelas. Yo este video ya lo he transmitido varias veces en nuestras iglesias y le he dicho a los hermanos que debemos tener cuidado porque ya eso está aquí en agenda. Tan pronto pasen estas elecciones, eso va para la calle, porque es la promoción de que ya el niño tiene que tener dependencia y si tiene inclinación sexual, el padre no se lo puede prohibir porque es su derecho. La semana pasada yo tuve que ir al colegio de mi niña porque la orientadora le quería imponer el que la homosexualidad es algo normal. Entonces la hija mía le dijo, no, mi papá dice que varón y hembra lo creó Dios. Tenía que decir, la palabra dice, para no volver. No, entonces ahí vino el pleito. La palabra que lo dice. Por eso fue, a decirle a mi papá, que tú tienes que decir dice la Biblia, no mi papá, porque la Biblia que dice es... Tiró preso pronto. Entonces, ella quiso como rechazar a mi niña. Cuando ella llegó a la casa, me hizo el comentario, yo fui al colegio, y cuando le dije a la directora, digo, pero decimos que esto es un colegio cristiano, entonces ¿cómo usted tiene una psicóloga que está promoviendo el lesbianismo y el sexualismo dentro del colegio, aparte de que ella lo que es orientadora? Ahora yo le voy a decir algo, varón, respire profundo. Déjeme decirle algo. Esperen el 2017. En el 2017 ya va a ser aprobado en toda América Latina ese encuentro. Porque eso es una agenda mundial, eso no tiene que ver con dominicanos. 5 naciones que se resistían por los valores que tenían, fueron enviados parejas de lesbianas y homosexuales. Y nuestra nación nos tocó una pareja de homosexuales. Y recuerdo una creyente que una de mis pacientes, una muchacha de unos altos niveles, ella fue a un lugar donde fue invitada con su esposo, invitaron a los embajadores, al embajador y la pareja. Y me dice ella, es una cosa impresionante, qué decencia, qué niveles más altos de pulcre. Entonces ella me estaba hablando, admirada de cómo se manejaron. Yo estaba pensando, pero Dios mío, ¿y dónde está? Los ángeles caídos. Óyeme. Ángeles caídos. Entonces, déjeme decirle, preparémonos, porque como iglesia tenemos 50 años luz atrasados. Y nos van a dar por todas partes, porque ya 2017, eso viene aprobado por todas partes. Acuérdese que el modelo de referencia de Dominicana es Estados Unidos. Y Estados Unidos, por encima de todas las iglesias y de todo lo que había en la Constitución, ¿saben lo que hicieron? Un decreto por encima de la Constitución. Y automáticamente todo tuvo que aprobarse. Ahora nos van a dar ese golpe a nosotros. Eso viene y eso va a estar. Pero que la Biblia ya lo dijo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pongámonos las pilas, regresemos al hogar, trabajemos con la palabra, modelemos a Cristo, porque ya no hay tiempo. Sí, alguien estaba primero. Sí. ¿Cómo traduce usted el principio bíblico de la unión entre un hombre y una mujer en términos modernos? Matrimonio, patrimonio. Ok, la palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25, 4 principios fundamentales que definen lo que hoy llamamos matrimonio. Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. 4 principios. El primer principio yo le llamo principio de separación. Dejará padre y madre. Ese principio de separación significa que ahora formamos una nueva familia, que debemos crear una identidad más sólida que la cual nosotros venimos. Cuando nosotros nos unimos, entonces
y creamos ese proyecto de vida, entonces la palabra dice, dejará a su padre y a su madre. No significa abandonarlo, significa dejar de estar bajo la autoridad de ellos, porque ahora hay que tomar decisiones en conjunto con la pareja. Lo segundo es que se unirá. La palabra unir, ahí es que está el secreto, que es una palabra hebrea que significa adherirse a tu pareja hasta fusionarte y convertirte en uno. Esa es la palabra unidad. Se unirá a su mujer, y cuando se une a su mujer, entonces serán Una sola carne. y serán, habla de un proceso que permanecerá en ellos mientras vida tengan. Y a medida que van ajustando y entendiendo y visualizando en una cosmovisión cristocéntrica, en esa medida serán una sola carne. Ahora bien, el principio de intimidad. La intimidad es más que sexualidad. Es hasta el tiempo de calidad que comparto con mi pareja. Es el tiempo en el cual, aunque tomándonos un té, disfrutemos como nunca el estar juntos. La intimidad es más que sexualidad, pero la incluye también. Esos 4 principios fundamentales definen lo que es la unión entre un hombre y una mujer. La próxima ocasión le daré el término en hebreo. Gracias. Amén. Yo quiero decir, la palabra matrimonio en hebreo significa literalmente santidad. Ok. La palabra bien. kedushin, Excelente. literalmente es santidad, es apartarse, es lo mismo que usted estaba hablando. Pero cuando usted decía de unirse, la palabra hebrea es ejad. Sí. O sea, ser uno. Es Totalmente un en esencia, entrelazado convertirse. Total entre dos personas que sea uno, que era el diseño original de Dios. Amén. Ahora, hay algo importante también que tengo que decir, recalcando lo que usted está hablando, es acerca de el modelo. Cuando vemos el modelo, aunque se separaron, aunque salieron de su familia, era porque tenían unos padres. Entonces la idea de Dios siempre fue tener una plataforma de un modelo, que cuando ya la gente se fuera, se apartara, pudiera entonces ya ver el escenario de una continuidad de lo que ellos habían modelado, visto modelar. Esa es la idea básica de todo. Gracias, hermano. Gracias Sí. por su aporte. Sí. Muchas iglesias protestantes han aceptado el matrimonio homosexual a nivel mundial. Episcopales, bautistas, metodistas, luteranos. De hecho, hay una agenda pagada para que esas iglesias acepten el matrimonio homosexual. Nuestra Constitución, el artículo 37, blinda el matrimonio y da el derecho a la vida. Pero también hay un libro llamado Hablemos, que yo quisiera que usted me diera su opinión, su Usted lectura. preguntó ahorita sobre el libro. Si usted hace un comentario. Este libro, Puerto Rico aprobaron Sí, yo lo sé. que ya los niños pueden ir con ropa femenina Femenina a la escuela. a la escuela, en Chile, en Argentina, en Perú, en el Ecuador. O sea, mire usted lo que usted está diciendo. Hay una agenda programada de que en el 2017 va a haber un sistema patrocinado por la UNESCO, Educación, Ciencia y Cultura. Eso es simplemente, ministro, la representación de algo. Sí. Realmente no es eso. UNESCO es solamente una pantalla. Eso es una agenda y todo el mundo sabe. Ahora, varón, en España, ¿sabe cómo lo aprobaron? Siéntese, ministro. Sí, Está bien, cómo no. gracias. Pues. ¿Sabe cómo lo aprobaron en España? Le digo cómo lo aprobaron en Amén, España, amén. esto véalo rápido. En España estaban luchando, resistiendo a aprobar el matrimonio homosexual. Sí. Entonces ellos emitieron un comunicado en los periódicos oficiales de España, lo pueden investigar. Y el comunicado era: si no nos aprueban la ley, vamos a sacar los nombres de todos los altos funcionarios que están acostándose con nosotros. Y fue aprobada en menos de una semana. Ley aprobada. Si en República Dominicana hacen lo mismo, la tenemos aprobada en 4 días. Gracias.